Hechos capítulo 9. No me canso de leer pasajes en la Biblia, los cuales he leído infinidad de veces, por no decir cientos de veces, y siempre descubro nuevas verdades que están allí. Y gracias, hermano, y que nos dan luz frente a lo que es nuestra vida cristiana. En la mañana compartíamos un tema, ¿quieres ser salvo? Y hablábamos sobre la imperiosa y urgente necesidad que teníamos de ser salvos. El Señor bendiga aquellas decisiones que fueron hechas. El Señor sabe lo que hay en cada corazón. Esperamos que hayan sido verdaderas para salvación. Pero entonces, ¿cómo Dios va a trabajar con estas personas que han sido salvos? Recuérdese que yo estoy tratando de dar temas en la mañana y la segunda parte por la tarde para que el tema se desarrolle de manera completa. Hechos capítulo 9, entonces, nos presenta la respuesta, una de las tantas respuestas que hay en la Biblia. Hechos capítulo 9. Solamente voy a leer un versículo para que entendamos. Hechos capítulo 9, versículos del 1 al 9. Hechos capítulo 9, versículos del 1 al 6, se nos presenta la conversión del apóstol Pablo, Saulo de Tarso. Se infiere en estos pasajes la regeneración, la conversión. Y de versículo 7 en adelante se nos presenta la obra de Dios en aquel nuevo convertido. Solamente quiero leer el versículo 6. Habiendo tenido ese encuentro personal, real, auténtico, genuino, poderoso, milagroso, portentoso, el apóstol Pablo, habiendo tenido ese encuentro con el Señor, con el Mesías resucitado, al cual Pablo creía que estaba muerto, Pablo responde al Señor y le dice él, es decir, Pablo, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Mire para acá. Si hay algo que Dios le interesa de tu vida, inmediatamente después de que has sido salvo, inmediatamente después de haber entregado tu vida a Cristo, inmediatamente después de haber tenido ese encuentro personal con Jesucristo, donde usted y yo entendimos que teníamos vidas fracasadas, vidas destrozadas, vidas heridas, vidas completamente erróneas, y que la gracia de Dios nos ilumina y nos enseñó que urgentemente necesitábamos a Cristo. Luego entonces, habiendo entregado nuestra vida a Cristo, lo que Cristo quiere de ti y de mí es una sola cosa. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Nada más. Al Señor no le interesa tu dinero. Al Señor no le interesan tus capacidades. Al Señor no le interesan tus habilidades. Al Señor no le interesa lo que tú hiciste ayer. Al Señor lo único que le interesa es que tú le digas, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor te va a responder, vete a la ciudad y espera allí que se te va a decir lo que tienes que hacer. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Te damos gracias porque ella nos permite ver mi vida reflejada en tu palabra. Una vida de pecado, una vida destruida, una vida de derrota, una vida de errores, una vida de horrores,
una vida de desenfreno, una vida de libertinaje, una vida controlada completamente por el mundo, por el diablo, por el pecado. Vidas completamente disolutas, vidas sin Cristo, vidas sin fe, vidas sin Dios, vidas sin esperanza. Y tu palabra nos revela que esa era mi vida y es mi vida posiblemente en algunos casos. Pero también nos revela de que en Cristo podemos ser cambiados, transformados, regenerados, limpiados para hacer tu voluntad. Padre, bendice este tiempo de palabra. Ayúdanos a ser instruidos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden tomar asiento. La obra de Dios en el hombre no es un juego. La obra de Dios en el hombre no es accidental. La obra de Dios en el hombre no es casual. La obra de Dios en el hombre no es algo que Dios no tenía nada que hacer y estaba pensando, bueno, ¿qué puedo hacer hoy día? A ver si se me ocurre algo, estoy aburrido, no sé qué hacer. Ah, ya sé, voy a inventar algo para entretenerme con los seres humanos allá abajo. No, Señor. No, Señor. De acuerdo a la palabra de Dios, Dios tiene todo fríamente calculado. Y Él está plenamente interesado en tu vida y en mi vida. ¿Para qué? Para que seamos partícipes de su gloria. No para que nos llevemos su gloria, para que seamos partícipes de su gloria a través de la obra, a través de la iglesia, a través de las vidas cambiadas y transformadas, a través de los propósitos y planes y designios de Dios decretados, ya sea de manera directa o de manera permisiva, decretados por Dios a través de la iglesia, para que la iglesia avance y alcance su cometido y alcance su propósito. Tú y yo somos parte de esa obra, somos parte de ese plan. Y como predicábamos en la mañana de la salvación, entonces hoy, esta tarde, tenemos que entender qué es lo que tiene Dios para aquella persona salva. Aquella persona que ha rendido su vida a Cristo. ¿Qué tiene Dios para aquella persona que realmente necesita de manera perentoria, de manera urgente, de manera extrema a Cristo? Dios nos enseña a través de este breve pasaje, hermoso pasaje, nos enseña verdades prácticas. Hechos capítulo 9, versículos del 1 al 6, está implícitamente registrado la conversión del apóstol Pablo, un perseguidor de la iglesia, un asesino intelectual de los creyentes, torturador, encarcelador, perseguidor de los creyentes, un judío recalcitrante, fanático extremo, que en el nombre de Dios no se daba cuenta que estaba persiguiendo al Mesías, habiendo visto la muerte de tantos. Yo soy de los que creo que lo que causó una impresión tan grande en la vida del apóstol Pablo, que en aquel entonces era Saulo de Tarso. Yo soy de los que creo que lo que causó una impresión tan grande y un choque tan grande fue ver morir a Esteban. En el capítulo 7, la Biblia dice que Saulo consentía, aceptaba, estaba de acuerdo en la muerte de Esteban. Por decir así, el primer mártir de la iglesia cristiana, donde fue salvajemente apedreado, lapidado, como se dice, como es la palabra correcta, por creer en el Mesías, por haber entregado su vida al Mesías, sin antes haberle predicado a todos esos judíos recalcitrantes.
Y viendo y escuchando Pablo, viendo el testimonio de cómo moría Esteban, y escuchando las palabras de Esteban, no me cabe duda que eso causó un choque tan grande en la vida del apóstol Pablo, que no hubo manera de que Pablo fuese el mismo desde ese momento. Al punto tal que luego pasó el capítulo 8, porque después de la muerte de Esteban, dice capítulo 8, que se levantó una persecución contra toda la iglesia, y toda la iglesia fueron esparcidos por todas partes, excepto los apóstoles. Y en el capítulo 9 se ve entonces Saulo pidiendo cartas para ir a Damasco. Creo que es Siria, por lo que ya vengo escuchando, Damasco. Y entonces, rumbo a Damasco, se le aparece el Cristo de la gloria, el Cristo resucitado, el Mesías, a quien él creía que había sido muerto. Y se le aparece el Mesías y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cosa dura te es dar cosas contra el aguijón. Y Saulo, que escuchó la voz, pero no miraba ninguna imagen, preguntó y dijo: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres tú que me hablas? Y el Mesías le dijo: yo soy Jesús, ¿a quién tú persigues? Y ahí Saulo se dio cuenta que el Mesías estaba vivo, que había resucitado, y que era verdad todos aquellos que habían muerto por culpa de Saulo y que decían que Cristo estaba vivo. Y el hombre temblando, temeroso, con miedo, me imagino que las piernas le temblaban al darse cuenta que el Mesías estaba vivo. Entonces levanta esta frase, esta verdad, versículo 6. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá en el futuro, es decir, espera allí, entra a Damasco y espera, que allí se te va a decir lo que tú tienes que hacer. Hermano, permítame decirle esto: el día que usted rindió su vida a Cristo, desde el día que usted rinde su vida a Cristo, usted tiene que esperar el mensaje que Dios va a dar a su vida, que le va a enseñar, que le va a declarar lo que Dios quiere hacer con usted y por usted y a través de usted. No hay duda que eso es así. No hay duda que esta verdad es relevante. Y hasta el día de hoy es una realidad indubitable, incuestionable, verídica, necesaria para el nuevo creyente, necesaria para el creyente. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos proféticos alarmantes. Cada día más Israel está siendo rodeado cada vez más. El radio de acción de enemigos de Israel cada vez crece más, porque las profecías se están cumpliendo. ¡Cristo viene! Pero mientras no venga, hay que servirle con temor y temblor. Señor, ¿qué quieres que yo haga? La respuesta del Señor fue: levántate y entra a la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Sigamos leyendo. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad a voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo, ¿qué hizo Saulo? Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en la ciudad, en Damasco, de acuerdo a lo que el Señor le había dicho, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió, es decir, estaba en ayuno. Porque Pablo creía en las revelaciones, Pablo creía en las visiones, Pablo era un fariseo que creía plenamente en la Sagrada Escritura. Le faltaba solamente creer en Cristo, en el Mesías. No era
¿Cómo se llama el otro grupo? Se me fue. Saduceo, no era un saduceo. Los saduceos negaban los ángeles, negaban las visiones, negaban los milagros. Pero los fariseos creían en ángeles, creían en visiones y creían en apariciones. Por lo tanto, Pablo, dejándose llevar por las escrituras, sabía que era verdad lo que le había sucedido y entró en Damasco y comenzó a ayunar y orar, esperando que Dios de alguna manera le revelara qué iba a hacer con su vida de ahí en adelante. Si usted entregó su vida a Jesucristo, permítame decirle algo, no se preocupe tanto de qué va a hacer de su vida de aquí en adelante, cuando usted, desde el momento que usted rinde su vida a Cristo. Si es verdad que usted rindió su vida a Cristo, la vida suya pertenece a Cristo, la vida suya pertenece a Dios, y Dios tiene un plan con usted. Dios tiene un propósito con usted. Tiene un plan maravilloso. Déjala que estás diciendo amén, hermano, no te preocupes. Estás diciendo, Dios tiene un plan con aquel hombre, con aquella mujer, con aquel matrimonio, con aquella familia que ha rendido su vida a Cristo. Son joyas en bruto para Dios. Y Dios lo va a pulir, y Dios lo va a trabajar, y Dios lo va a golpear. Golpear en el sentido de moldear. Dios va a cortar aquí, Dios va a quemar aquí, Dios va a crear algo maravilloso en tu vida, porque Dios tiene un plan. El Señor se encargará de enviar las herramientas y las instrumentaciones correctas y adecuadas para capacitar, para instruir la vida de los creyentes, la vida de los nuevos convertidos. Léalo allí. Versículo 9, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Dejemos a Pablo ahí. Ahora veamos la otra escena que está ocurriendo. Esta es la escena de Pablo en Damasco, pero cerca de donde estaba Pablo, quedándose ciego, sin poder ver, ayunando, sin comer. Cerca de allí aparece otra escena. Cerca, en algunas calles lejanas, dice allí, versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Heme aquí, Adonai. Señor en el griego allí es Adonai, es decir, heme aquí mi jefe, heme aquí mi amo, es lo que quiere decir, Señor. Y el Adonai, el Señor, le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces aquí aparece en escena Ananías. Para mí era un pastor que había en Damasco, un judío, pero era creyente. Estaba siendo usado por el Señor para cuidar el rebaño, quizás allí en Damasco, de creyente que estaba creciendo esa comunidad. Y el Señor se le apareció a Ananías y le dijo: mira, ve a tal parte, ve a tal calle y ponle en las manos a un hombre que se llama Saulo. Si usted sigue el relato, que no lo voy a seguir yo, sino que voy a saltar algunos versículos después. Si usted sigue el relato, Ananías dice: Señor, pero ¿cómo voy a ir a ver a ese hombre? Si es un asesino, es un perverso, nos anda persiguiendo, nos encarcela, nos azota. Y el Señor le dijo: Ananías, estate quieto, estate tranquilo, que ya ese tigre ya no tiene diente ni garra. A ese tigre yo lo controlé, dijo el Señor. Ve tranquilo y ponle las manos, porque yo tengo preparado para ese hombre, para un trabajo especial. Y Ananías dijo: sí, Señor, yo voy. De todas maneras,
Me imagino, por si las moscas, Ananías llevaré un bate por la espalda o llevaré un guardaespaldas para cuidarse, digo yo. Pero entró, vio a Pablo y le impuso las manos y Pablo se le quitaron las escamas de los ojos. Esa es la historia siguiente. Luego entonces, el comentario que tenemos que entender es este. ¿Cuál fue el primer instrumento que Dios usó en la vida de Pablo para iniciar su vida cristiana? ¿Cuál fue el primer instrumento? Ananías. Ananías. Todo lo que sucede ahora en la vida del apóstol Pablo, de acuerdo a este pasaje, está directamente relacionado con Ananías. Ananías fue el instrumento usado por Dios para darle dirección a la vida de Pablo, para darle propósito a la vida de Pablo, para pulir en la vida de Pablo, para iniciar una vida de obediencia, una vida cercana a Dios, una vida de fe, una vida de esperanza, una vida de santidad. Bueno, leamos allí para que entendamos entonces el pasaje. Hechos 9. Hechos 9 dice, versículo 17, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimentos recobró fuerzas. Ahora, el Señor, como dije, se encargará de enviar instrumentos, herramientas, personas idóneas, personas capacitadas para capacitar, para instruir, para dirigir, para enseñar, para corregir a los nuevos creyentes. Pastor, ¿por qué un nuevo creyente necesita alguien que lo guíe, alguien que le enseñe? Porque son recién nacidos. No hay ningún recién nacido que pueda crecer solo. El recién nacido es dependiente de alguien que lo va a cuidar, de alguien que lo va a alimentar, de alguien que lo va a proteger, de alguien que le tiene que cambiar los pañales, de alguien que le tiene que dar la leche, de alguien que lo tiene que proteger de los peligros hasta que aprenda a caminar, hasta que aprenda a correr, hasta que aprenda a comer solo, hasta que aprenda a cuidarse. Eso es parte de la vida del bebé. De la misma manera, el bebé en Cristo va a necesitar a alguien que lo guíe, que lo enseñe, que lo corrija, que lo instruya, que le jale la oreja. Hoy en la reunión le jalé a uno la oreja. ¿Cierto que sí? Porque me está haciendo algo incorrecto. Ya fue enseñado en lo correcto. Y él reconoció que estaba mal. Le dije, te voy a jalar la oreja. Y le jalé la oreja. Así que de todos los varones, revise que hay uno, si hay uno que tiene la oreja más grande, a ese le jalé la oreja. ¿Ok? Porque esa es la labor del pastor. Enseñar, dirigir, corregir, exhortar, reprender, frenar, alentar, animar. Al verdadero pastor no le interesa restregar los pecados tuyos en tu cara, porque el propio pastor lucha con los de él. El verdadero pastor no le interesa que tú te sientas como un inútil frente al pastor que se la sabe toda. El verdadero pastor no le interesa que tú te conviertas en esclavo de ese pastor. Al verdadero pastor le interesa que usted se convierta en esclavo de Cristo. El verdadero pastor te va a instruir, te va a corregir, te va a enseñar,
te va a alentar, te va a reprender, te va a jalar la oreja, porque es la labor de Él, es el trabajo de Él, es la obligación de Él, es la responsabilidad de Él para que esa oveja crezca y cumple el propósito que Dios tiene para la vida de esa oveja. Aquí, quien cumplió el papel de pastor en Pablo fue Ananías. Tremendo trabajo, porque ese hueso no era fácil de roer. Era difícil, Pablo. Como dicen algunos expertos en la psicología, Pablo es completamente un carácter colérico, infrenable. Pablo cuando dice por ahí voy, y por ahí iba, no importándole nada ni nadie. Y en las cosas de Dios era pero terrible el hombre ese. Por eso fue usado grandemente por Dios. Hebreos capítulo 13, para recordarle un par de cositas rápidamente. Hebreos capítulo 13. Versículo 7. Hebreos capítulo 13, versículo 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Mire para acá. Yo tengo gratos recuerdos de mi pastor. Tengo hermosos recuerdos de mi pastor. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Él me enseñó en la palabra de Dios. Él me instruyó en la palabra de Dios. La forma que tenemos de trabajo aquí en la iglesia, la característica propia de esta iglesia local que tenemos aquí, es obra del resultado de la obra de Dios a través de mi pastor hacia mi vida. Y a mí me parecía todo correcto, todo bueno, todo sano, todo limpio. Y cuando yo comencé a ser pastor, fui encaminando para la gloria de Dios lo que creía que era correcto de acuerdo a lo que mi pastor me enseñó. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra, que predicaron la palabra para ti, que os enseñaron la palabra para ti. Yo tengo gratos recuerdos de mi pastor. Espero el día de yo morirme, haber dejado gratos recuerdos en tu vida. Espero para gloria de Dios. Espero. Y que no recuerdes esos momentos de impaciencia, que es parte de mi forma de ser. Que no recuerdes aquellos gritos que en algún momento tuve que lanzar, que decir. Que recuerdes la obra de Dios hecha en ti a través de ese siervo de Dios. A lo mejor tú estás aquí porque tuviste un pastor que te enseñó. A lo mejor te enseñó bien, pero tenía propósitos errados y equivocados. Y por tener propósitos errados y equivocados, aunque te enseñó bien la palabra de Dios, pero tú aprendiste que ese pastor tenía intereses equivocados, egolátricos, egocéntricos hacia sí mismo. Es decir, lo que a lo mejor tu pastor hizo en tu vida, instruirte bien con la palabra de Dios, aunque el propósito era para él, no para Dios. Sea como sea el trato que tuviste de tu primer pastor, sea como sea las características que tuvo tu primer pastor, acordaos de vuestros pastores y da gracias a Dios porque te enseñaron la palabra. Y no vamos a concentrarnos en los propósitos egoístas, en los propósitos personales, en sus actitudes carnales y en sus actitudes grotescas como dictador, como un enfermo. Actitudes muchas veces más parecidas a un lobo disfrazado de oveja que a una abeja que a veces puede actuar como un lobo. ¿Me entiende lo que estoy tratando de decir? Mire simplemente a aquel primer pastor que Dios puso al frente de usted. Mírelo
en la parte positiva y el resto, deje que Dios se encargue del resto. Deje que Dios se encargue del resto. ¿Por qué? Porque Dios es el que va a juzgar. Acordaos de vuestros pastores que os enseñaron, que os instruyeron la palabra. Así como Pablo fue instruido por Ananías. Hebreos 13, versículo 17. Por lo tanto, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Por qué? Porque ellos velan por vuestras almas. Es difícil obedecer a un pastor sin vergüenza. Es difícil obedecer a un pastor descarado. Es difícil obedecer a un pastor abusador. Vamos a ser honestos. Es difícil obedecer a un pastor que se está comiendo la lana de la oveja. Es difícil obedecer a un pastor que compra carro, que compra casa del dinero de la iglesia. Sí, es difícil. Pero cada oveja tendrá que algún día saber qué decisión tomar. Yo soy de los que creo que no es pecado irse de una iglesia para otra. Por eso que a mí no me molesta, no me inquieta y no me enojo con aquellos que se van de aquí para otra iglesia. Y no acuso a los otros pastores de ladrones. No me interesa andar peleando por oveja. Cada oveja es responsable si considera que se debe de ir de esta iglesia porque el pastor es un ladrón, porque el pastor es un mentiroso, porque el pastor está haciendo mal las cosas, porque el pastor es un dictador, porque el pastor no enseña la palabra de Dios, porque el pastor tiene un montón de cosas malas. Dios le bendiga, que se vaya bien y busque otra iglesia donde lo alimenten y donde lo cuiden. ¿Me explico lo que estoy tratando de decir? Por lo tanto, a mí no me inquieta que salgan personas de aquí para otra iglesia, como a mí no me inquieta que de otras iglesias salga gente y venga para acá. No me interesa y no me preocupa. Todos son bien recibidos, porque de aquí también salen para allá. Pero cada creyente es responsable si puede sujetarse de un pastor que está haciendo mal las cosas. Yo no puedo. Yo no puedo sujetarme a un pastor que hace mal las cosas y que está robando, que está mintiendo, que está engañando, que está abusando. Y no podría yo sujetarme a un pastor así. Pero la Biblia dice que debo de sujetarme. Bueno, yo debo orar para que el Señor me guíe a otra iglesia de sana doctrina, bíblica, y donde el pastor, aún con sus deficiencias, aún con sus incapacidades, está tratando de hacer bien las cosas. Y que el tiempo haya enseñado que hay fruto de ese pastor. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, dice Hebreos capítulo 13. No debemos de considerar una conducta en particular, debemos de considerar el resultado de su conducta. La pregunta es, ¿usted se ha dado cuenta cuál es el resultado de la conducta de este pastor después de 30 años habiendo fundado y estando pastoreando esta iglesia por 30 años? ¿Se ha dado cuenta del resultado de su conducta? En eso debe fijarse, para gloria de Dios. Pero si una iglesia tiene, como dijo Yossi, 30, 40 años tratando de comprar una propiedad, tratando de hacer esto, tratando de hacer esto otro, y nunca ha podido hacer nada, no es porque Dios no quiere bendecirlo, es porque hay un problema allí. Hay engaño, o hay abuso, o hay mala administración, algo está pasando, porque Dios quiere bendecir a su pueblo. ¿Me explico? Somos testigos oculares de esa verdad. Sea como sea, la oveja recién nacida, nuevo bebé en Cristo, necesita a alguien que le enseñe. Yo le voy a decir algo. No rechace la consejería del pastor. No pretenda ser más sabio que el pastor. Mire, yo tengo 40 años en Cristo y tengo más de 30 años pastoreando.
Yo sé por dónde van las ovejas y yo sé por dónde vienen. Son como los hijos. Mis hijos jamás van a ser más sabios que papá o que mamá. Cuando mis hijos van por ese camino, ya yo lo caminé. Cuando mis hijos transitan por cierto camino, ya yo lo transité. Cuando mis hijos van con cierta idea, yo ya la tuve, esa idea. El pastor es igual. El camino que usted lleva en la vida cristiana, las acciones que usted toma, las decisiones que usted toma, ya todo eso yo lo conozco. Me lo vuelo que hay algo raro aquí. No rechace la consejería del pastor. No hable contra el pastor cuando trata de aconsejarle, exhortarle o decirle algo. Acéptelo con humildad, porque lo que el pastor está haciendo es tratando de ayudarle. Nada más. No es metiéndome en la vida privada suya. Aquí hubo uno que yo traté de aconsejarle en algo, ya se fue hace mucho tiempo de aquí, traté de aconsejarle algo, estaba teniendo serios problemas en el matrimonio y yo traté de exhortarle, de animarle y le dije que debía de hacer tal y cual cosa. Me dijo, pastor, aquí en mi casa mando yo, me dijo. Oh, sí, pastor. Está bien, hermano, perdóneme. Yo creí que era Dios. Hermano, Dios le bendiga. Y usted se asombraría si yo le dijese quién fue. Los viejos lo conocen muy bien. No es Genaro, por si acaso, porque ya la mente comienza, no es Genaro. Pero usted se asombraría. ¿Quién fue el elemento que se atrevió a hablarme de esa manera? Y así como me habló, nunca más me perdió como pastor. Me quitó la autoridad de poder ayudarle. El interés mío no es meterme en tu vida privada. El interés mío no es andar con chismes. El interés mío no es descubrir quién es el pecador, quién es el malo. El interés mío es arreglar el problema, porque Dios te ama y mi responsabilidad es amarte por medio de la ayuda. No me interesa meterme en problema ajeno, pero el pastor tiene que hacerlo a veces para ayudar, para dirigir. Y aquí vemos la obra de Ananías dirigiendo al apóstol Pablo en los primeros años de la fe. Mire lo que dice aquí. Mire lo que dice aquí, Hechos 9:15. El Señor le dijo a Ananías, mira lo que le dijo a Ananías, para que entiendas por qué es importante que un pastor esté involucrado en la vida de una oveja, en la vida de un matrimonio cristiano, en la vida de una familia cristiana. ¿Por qué es importante que el pastor se involucre? Instruya, dirija, exhorte, corrija, reprende, discipline si fuese necesario, castigue en el nombre del Señor con alguna disciplina si fuese necesario. ¿Por qué? El versículo 15 me da la respuesta. El Señor le dice a Ananías, el Señor le dijo, ve. ¿Por qué? Porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. El versículo 15 está mencionando que Dios tenía un propósito especial con este hombre. Y era Ananías el que iba a comenzar a enseñarle en su vida cristiana todo lo básico que tenía que hacer para entender y alcanzar el propósito que Dios tenía para la vida de Pablo. Ananías fue usado para eso.
Dios tenía un propósito con Pablo. Un instrumento escogido para llevar la palabra a las naciones. Apóstol, fundador de iglesia. Y Ananías iba a ser el pastor, el primer pastor que lo iba a encauzar, que lo iba a dirigir, que lo iba a alinear con las prácticas básicas del cristianismo. ¿Me estoy dando a entender lo que estoy tratando de explicar? De esta iglesia prácticamente han salido 4 pastores. 2 principalmente, 3. Genaro llegó a esta iglesia, a lo mejor ya venía con un llamado, o fue en esta iglesia que lo recibió, no sé, pero aquí recibió las últimas instrucciones. Pero Adán salió de esta iglesia. Alex salió de esta iglesia, hijos míos en la fe para la gloria de Dios. Y el pastor Jerry, que no es hijo mío en la fe, pero es hijo mío como discípulo. 3 pastores que el Señor me permitió ayudar, levantar, ver en visión que Dios podía hacer algo con esta gente. Yo cuando me acerco a cada uno para exhortarle, principalmente a los varones, cuando me acerco para exhortarle, para enseñarle, para corregirle, para instruirle, inclusive para jalarle la oreja, me acerco con el interés de que Dios puede hacer algo con ese hombre. Pero cuando ese hombre se pone una coraza por delante, justifica lo que se le está diciendo, no responde como debería responder a lo que se le está diciendo, son señales que me doy cuenta que no van a ninguna parte. Pero hay otros que responden, que van escuchando, que van entendiendo, y con mansedumbre y con humildad van reconociendo y van encauzando sus vidas por el camino que el pastor les está instruyendo, porque Dios está guiando a ese pastor. A lo mejor varios de los que llegaron de otras iglesias, a lo mejor les faltó un pastor que los educara en esta dirección de manera sana. A lo mejor lo estaban instruyendo, pero para ese pastor y no para Cristo. Aquí no me interesa instruirte para mí. Tú no debes seguir a Huayco. Tú no debes de adorar a Huayco. Tú no debes de pensar que Huayco es la 4ª parte de la Trinidad. La esperanza no está en Huayco. La esperanza y todo está en Cristo. Y Cristo es el que te va a enseñar. Y Cristo es el que te va a dirigir. Y la labor mía como pastor, con la experiencia que tengo, es descubrir las áreas débiles y fortalecerlas, y descubrir esos puntos fuertes y esas capacidades para que las pongas en práctica, y descubrir aquellas áreas que están dañando tu vida para quitarlas, para que sigas adelante. Porque eso es lo que hace un verdadero pastor. Y aquí Ananías entendió que Dios tenía planes con este hombre y dijo, sí, Señor, está bien, yo voy a hablarle. Entonces, ¿qué le habló? Rápidamente, Hechos capítulo 9, versículo 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Detalles, y no voy a interpretar todos estos pasajes porque hay algunos que yo no creo necesario o no hay forma como interpretarlo. Y dice, hermano Saulo, el Señor Jesús, que versículo 17 en la segunda parte, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado. ¿Para qué? Para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y yo me imagino que le impuso las manos
Al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y dice, y levantándose fue bautizado. Entre las cosas que le instruyó el hombre de Dios a Saulo, era que después de orar con él, por él y para él, para la gloria de Dios, después de que se arregló esta primera parte, le instruyó y le enseñó que tenía que bautizarse. Sumergirlo en las aguas del bautismo. Pablo no lo sabía, alguien se lo tuvo que decir. Esa responsabilidad del hombre de Dios, del siervo. Luego entonces me imagino, entraron en compañerismo, entraron en amistad y entraron en esa relación pastor-oveja, líder-oveja, maestro y oveja. Versículo 19, y habiendo tomado alimento, porque estaba en ayuno por varios días, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Me imagino que Ananías le dijo, hermano Saulo, mira, nos reunimos con los hermanos tal día en tal y tal parte. ¿Quisieras acompañarnos para congregar nosotros? Claro que sí, pastor. ¿Cómo no? Dígame dónde es. Allá voy yo. Y allá llegó Pablo a congregarse con los hermanos. ¿Quién le enseñó a congregarse? Ananías. Obviamente hablando ya, Pablo traía en su trayectoria de judío la imperiosa realidad y necesidad de congregarse. Por lo tanto, no le era tan difícil. Pero entonces Saulo fue instruido por Ananías para bautizarse. Saulo fue invitado por Ananías para congregarse. Y dice la palabra que se congregó algún tiempo con los discípulos que estaban en Damasco. Sin lugar a duda, versículo 20 también tiene algo que ver con esta instrucción, tiene algo que ver con las enseñanzas que recibió de Ananías. Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Simple tema. Simple tema. ¿Usted ha venido a Cristo? ¿Ha rendido su vida a Cristo? Es una oveja recién nacida. No sabe caminar, no sabe alimentarse, no sabe qué va a pasar con su vida. Lo único que sabe es que recibió un destello de luz, de amor y esperanza en su vida y que algo le motivó para que rindiera su vida a Cristo. Ese algo es el Espíritu Santo, la gracia de Dios. Luego entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Dios va a enviar a su vida, alrededor suyo, herramientas, instrumentos que le van a guiar, que le van a corregir, que le van a instruir. Pastor, iglesia, la Biblia, el Espíritu Santo. Porque de la misma manera que Saulo estaba siendo preparado para un gran ministerio, para la gloria de Dios, e iba a ser guiado por Ananías en el camino hacia ese gran ministerio, para que conociera, para que entendiese y para que practicase la voluntad de Dios. De la misma manera, hoy día Dios coloca todo este tipo de recursos, recursos de la gracia de Dios, lo coloca en tu vida, el Espíritu Santo en tu vida, la Biblia en tu vida, pastor aquí en la iglesia, y también una iglesia donde tú puedas crecer y donde tú puedas aprender y donde tú puedas ser dirigido, dirigida hacia la voluntad de Dios, para hacer la voluntad de Dios. Yo doy gracias por mi pastor. Doy gracias porque el mismo pensar que yo tengo como pastor, él lo tenía en toda la gente nueva que llegaba a la iglesia.
pensando que era un posible candidato para un tremendo siervo o sierva de Dios. Sierva de Dios en el buen sentido de la palabra. Y mi pastor no desaprovechaba oportunidades para instruir, para enseñar, para discipular, para aconsejar, para dirigir, para jalar la oreja. Y él iba viendo cómo eran las ovejas. Y él se iba dando cuenta cómo respondíamos nosotros, las ovejas. Y cuando veía gente que querían involucrarse, que querían comprometerse, que querían ser cada día un poco más fieles, mi pastor entonces les iba dedicando tiempo para instruirlos, para animarlos, para enderezarlos, para corregirlos, para prepararlos para la obra en un área. Hermano, mira, ¿tú crees que me puede ayudar en esto? Claro que sí, pastor. Hermano, ¿usted cree que me puede ayudar en esto? Claro que sí, pastor. Hermano, ustedes como matrimonio, ¿ustedes creen que me pueden ayudar en esto? Claro que sí, pastor. Y poco a poco, y poco a poco, y poco a poco, hasta que dejan de ser adornos en la congregación para convertirse en columnas de la congregación. ¿Cuántos recuerdan el mensaje que prediqué? ¿Adornos o columnas? Entonces yo termino con esto. ¿Qué has sido tú hasta ahora, el día de hoy? ¿Un adorno o una columna? La pregunta es, ¿qué quieres ser para Dios? ¿Un simple adorno que dependiendo de la época se cambia, que dependiendo del clima se daña o hay que cambiarlo por otro? ¿O una columna que no hay quien lo cambie, que no hay clima que lo dañe, que no hay movimiento que lo desbarate, porque son columnas fuertes? Dios te salvó con un propósito. Y Dios va a colocar herramientas alrededor tuya, para dirigirte, para enseñarte, para corregirte, para instruirte, para animarte, para reprenderte, para disciplinarte si fuera necesario, para aconsejarte, porque Dios quiere sacar lo mejor de ti y darle valor a tu vida. ¿Alguien dice amén? Puesto en pie. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos permites enseñar, porque tú nos enseñas a través de tu palabra. Bendice, Señor, cada hermano, cada hermana, cada familia, cada matrimonio aquí presente. Todos somos útiles en tus manos, todos tenemos capacidades que tú nos has dado, habilidades, dones, talentos que tú nos has dado. La responsabilidad del pastor es descubrirlos. La responsabilidad del pastor es desenterrarlos. La responsabilidad del pastor es dirigir a las ovejas para que maduren, para que se desarrollen, para que crezcan, para que den fruto a 30, a 60 y a 100, para que hagan la voluntad tuya, oh Padre. Bendice, Señor, cada hermano, cada hermana. Gracias por este tiempo, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermanos, Dios les bendiga.